Y hablamos de otra búsqueda de justicia, memoria y no repetición, la de las víctimas de abuso sexual. Hoy nos acompañan dos de ellas que junto a personas que fueron abusadas sexualmente en su infancia, se atrevieron a contar sus historias para que fuesen recopiladas en el libro Somos Sobrevivientes. Él es Sebastián Cuatromo. Cuando tenía 13 años de edad fue abusado por un religioso durante un campamento vacacional de su colegio, y ella es Silvia Piceda. En su adolescencia fue víctima de abuso por parte de un primo de su padre y un amigo de la familia. Pero ese dolor sufrido lo han podido transformar y los ha impulsado en esta búsqueda de justicia, fundando la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, donde además se conocieron, se enamoraron y formaron familia. La familia que hoy son, y desde Italia nos hablan Silvia y Sebastián. Bienvenidos, gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar hablando con ustedes. Muy buenas noches. El gusto es nuestro, señor Sebastián y señora Silvia. Y bueno, obviamente, pues, la idea de esta conversación es a través de su testimonio, de su propia experiencia, pues, entender en qué estamos y cómo podemos, como sociedad, abordar este problema, que pareciera ser un flagelo, ¿ah? Porque por lo que uno siente, las historias que van denunciándose de muchos países, pues pareciera que esto es un drama mundial y uno muchas veces se siente impotente ante lo que son estos abusos, esta violencia, además particularmente un target de la población que es sagrado, los niños. Entonces ahí todo en general, ¿no? Deberíamos cuidarnos, por supuesto, pero igual le pregunto a ustedes sobre la base de su propia experiencia y lo que han analizado a través de esta organización, ¿cómo estamos en el planeta? ¿Cómo estamos con relación a este tema del abuso sexual infantil? ¿Qué es lo que le está pasando a la población? Señora Silvia, empezamos con usted. Bueno, en verdad, como vos decís, es un tema absolutamente transversal en nuestra sociedad. Lamentablemente, sigue afectando a niños, niñas y adolescentes. Digo lamentablemente porque a nosotros como sobrevivientes nos gustaría, en verdad, decir que somos los últimos sobrevivientes, y lo cierto es que hoy los niños, niñas y adolescentes están siendo abusados y abusadas, y lo fundamental como sociedad, primero, es asumir esta realidad, es entender que los niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos están sufriendo esta grave violación a sus derechos humanos, y le está sucediendo esto en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, que no hace falta irse lejos a zonas lejanas o a zonas en guerra o a zonas con catástrofes naturales para encontrar que hay niños y niñas sufriendo estos dolores. Esto está sucediendo, según una estadística que nosotros hacemos propia del Consejo de Europa, en 1 de cada 5, el 20% de la población, y no diferencia clases sociales ni culturales, ningún tipo de diferencia. Esto es importante asumirlo y tenerlo en cuenta para que, yo siempre digo que los adultos de buena voluntad nos unamos para intentar que nuestros niños se críen en verdad cuidados, con amor, con respeto, con belleza, con alegría, como se merece cualquier infancia. Y la otra cosa que hay que saber es que nosotros, los sobrevivientes, necesitamos ser tratados por personas que sepan de trauma, que sepan qué hacer con todos los síntomas, con todos los dolores, con todas las cosas que acarreamos desde nuestras infancias. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta que esas cosas que nos suceden en la vida adulta tenían que ver con este trauma de infancia. Por eso es tan importante salir a hablar, en nuestro caso, formar grupo de pares para conversar entre las personas que nos pasó lo mismo, y adultos y adultas que están protegiendo a niños víctimas en el presente, para sentirse sostenido, para encontrar un ambiente empático, un ambiente solidario, que es realmente lo que no encontramos en nuestra sociedad, que hasta ahora ha hecho como que esto no pasaba, o no le ha dado importancia, o ha guardado el secreto, o nos han dicho callate. Esto es una vergüenza para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro lugar. Y lo cierto es que esto lo único que ha hecho es hacer que se perpetúe este delito,
que sigan impunes los agresores y que los sobrevivientes y las víctimas carguemos con la vergüenza, la culpa y la humillación. Es que ese es el punto también creo que clave, ¿no? Que hay que desmontar, que es ese secretismo en torno al problema, en torno a este flagelo, porque lo que usted bien dice, señora Silvia, y también me gustaría comentar de su esposo, de ese señor Sebastián, en general, en las familias vemos que el tema ni siquiera de la sexualidad, del sexo, de todo de las relaciones sexuales se habla en muchos casos, ¿no? En otros sí, ya es parte de una conversación diaria, espontánea, de algo natural, además, entre los seres humanos. Pero justamente como se evita hablar de ese tema, pues con más razón aún se evita eventualmente algo como puede ser un abuso sexual y en este caso por parte de algún hasta miembro de la familia cercano. Ahí le pregunto, en el caso a Sebastián, ¿cómo fue su experiencia? Porque además estamos hablando de un religioso. Entonces, imagínese, o sea, desde el punto de vista cultural, ¿cómo lo pudo manejar y viviendo su propia experiencia? ¿Qué recomendación hace al resto de la familia con esta realidad? Bueno, en mi caso sufrí el delito de abuso sexual a mis 13 años en un colegio de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, donde mi abusador fue un religioso católico, un hermano marianista y docente llamado Fernando Pisiocchi, y que en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquella escuela. Y una de las cosas más dolorosas que a mí me tocó sufrir a partir del hecho de ser víctima de este delito, al igual que lo que le ha sucedido y le sucede a la mayoría de las víctimas de abuso sexual en la infancia, es que en el momento en el que lo sufrí, y en mi caso durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé en silencio y en soledad aquella herida, aquel dolor, aquel trauma, sintiendo que no podía comunicarlo, que no podía ponerlo en palabras, que no tenía personas adultas que me inspiraran confianza a las cuales poder contarles y pedirles ayuda ante lo que estaba padeciendo. Y eso pese a que en mi caso yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, en una familia compuesta por mamá, papá y hermanas, en la que también había muy presentes abuelas, abuelos, tías, tíos, y sin embargo, en mi entorno familiar yo no sentía confianza como para poder contar lo que estaba sufriendo. Lo mismo me pasaba en aquel colegio donde era alumno y víctima del delito. Y fue muy doloroso para mí durante 10 años sobrellevarlo de esa manera, cargado de vergüenza y de culpa, Claro. que esa es una de las grandes injusticias, como quizás no sucede con las víctimas de ningún otro delito, que son las propias víctimas, niñas, niños y adolescentes, nada menos, quienes se sienten culpables y llenos de vergüenza por lo que están sufriendo. Y en ese derrotero mío fue 10 años después, a mis 23 años, cuando pude empezar a ponerle palabras a todo ese dolor y cuando también, al empezar a compartirlo, sentí una necesidad muy fuerte de reparación y de justicia ante el delito del que había sido víctima, y eso fue lo que me llevó a presentar una denuncia en la justicia argentina, que originó una causa que luego tuve que lucharla durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 2 décadas después de ocurridos aquellos abusos, logré llegar a un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido mi abusador en aquel colegio marianista a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del año 2012, en la ciudad de Buenos Aires, cuando empecé a hacer pública mi historia, haciendo notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que todo ese dolor de mi infancia y los largos años de lucha como adulto no quedaran para mí, sino que pudieran servirle a los demás, ayudar a otros y a otras, y por eso hice pública mi historia, con el sueño de darle un sentido colectivo. Y ahí empezó, en el 2012, y cuando nos conocimos con Silvia, que venía a hacer pública su historia de lucha como mamá, que ahí unimos nuestros caminos, nos enamoramos y creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que es este otro maravilloso camino social que ya tiene 11 años de trayectoria. Y ahí los detengo, porque justamente al regreso me gustaría que exploráramos este tipo de trabajo que vienen haciendo ustedes, donde están resignificando el dolor para poder llevar una vida, ¿no? Dentro de lo que atravesaron y ayudando a otros. Pero igual, ¿cuánto realmente este tipo de campañas, de trabajos, está ayudando dentro de lo que uno percibe todavía sigue siendo
un tabú, un tema que no se aborda con la sinceridad, con la honestidad que se debería abordar, que sigue siendo, como dicen ustedes, uno de 5 víctimas de abuso sexual infantil, y todavía hay quien ni siquiera se atreve a poner denuncias. Entonces me gustaría que al regreso habláramos de cuánto hemos avanzado en esa conciencia social. Tenemos que hacer una pausa.